inicio a la actividad del día de hoy, continuando siempre con el programa. Bien, el tema que nos ha tocado presentar, o nos toca presentar el día de hoy, son las hormonas de la hipófisis posterior. Entonces, a manera de introducción vamos a empezar vamos a decir que la hipófisis o la glándula hipófisis es conocida como la glándula, o también denominada una glándula reina, porque prácticamente en esta glándula es donde se van a producir o se van a segregar múltiples hormonas, donde algunas de ellas van a ser hormonas que van a regular y van a dirigir el funcionamiento de gran parte del sistema endocrino. Ya en la parte anatómica y fisiológica de la glándula hipófisis, mencionamos que esta glándula se va a encontrar situada en la base del cráneo, en una depresión del hueso esfenoides, la cual se denomina silla turca, ¿no? Entonces se lo podemos ver en esta imagen de una manera un poco más específica por acá. Esta va a estar estrechamente relacionada con el sistema nervioso central a través del hipotálamo y con el que va a establecer relaciones tanto anatómicas como funcionales. Entonces su situación es un poco profunda y prácticamente la hipófisis no se puede explorar de forma directa. En el adulto normal o en un adulto promedio, esta glándula va a medir 12 milímetros de longitud, 9 milímetros de ancho y 6 milímetros de diámetro aproximadamente, ¿no? Y pesa entre 0,5 a 1 gramo, unos 100 gramos más en el sexo femenino. Entonces, esta glándula va a estar rodeada por la dura madre, ubicar por acá. Entonces, y el techo va a estar formado por un reflejo de esta dura madre y va a estar fijo a las apófisis clinoides, que es llamado diafragma de la silla turca, el cual va a evitar que la membrana aracnoidea y el líquido cefalorraquídeo entren en la silla turca. Por otro lado, las paredes laterales de esta glándula se van a encontrar en una posición directa con los senos cavernosos y van a estar separadas de ellos por membranas durales. Otra estructura que también está en relación con la glándula hipófisis es el quiasma óptico, que se va a encontrar a 5 o 10 milímetros por encima del diafragma de la silla turca. Y el riego arterial va a ser proporcionado por las arterias carótidas internas mediante las arterias hipofisiarias superior, media e inferior. Ahora, desde el punto de vista anatómico y también fisiológico, la glándula hipófisis se va a dividir o se divide en dos partes fundamentales, ¿no? Una parte anterior denominada hipófisis anterior o adenohipófisis y una parte posterior que se denomina hipófisis posterior o neurohipófisis. También se describe una parte intermedia, que es la parte o pars intermedia, ¿no? Entonces, el lóbulo anterior o la adenohipófisis prácticamente es la que llega a ocupar el 75% del peso total de la glándula. Y es en esta glándula o se considera prácticamente una verdadera glándula endocrina porque tiene un origen epitelial, ¿no? Y sus hormonas que van a ser secretadas por esta región anterior son denominadas hormonas adenohipofisiarias. Por otro lado, el lóbulo posterior de la glándula hipófisis o neurohipófisis, como lo habíamos mencionado, prácticamente esta parte está conectada con el hipotálamo por lo que llamamos el tallo hipofisiario, ¿no?
Entonces, pues que en realidad esto se menciona que es un conjunto de fibras nerviosas. Entonces, también desde el punto de vista embriológico, estas dos porciones de la hipófisis tienen procedencia diferentes, pues la hipófisis anterior va a derivar de lo que llamamos la bolsa de Rathke, que es una invaginación embrionaria del epitelio faríngeo, y la neurohipófisis lo va a hacer de una invaginación del tejido nervioso del hipotálamo. El origen de la adenohipófisis en el epitelio faríngeo explica la naturaleza epitelial de sus células, mientras que el origen de la neurohipófisis en el epitelio nervioso justifica la presencia de abundantes células de tipo glial en esta glándula. Ahora veremos en esta imagen las hormonas que se sintetizan y se segregan tanto en la hipófisis anterior y en la hipófisis posterior. Un segundito. Entonces, en la hipófisis anterior van a existir grupos celulares específicos que van a llegar a sintetizar, almacenar y segregar un tipo determinado, o en realidad 5 tipos de células, los cuales van a secretar o se van a sintetizar 6 hormonas, ¿no? Entonces aquí podemos observar estas hormonas que se van a secretar, las cuales son, primero, empezamos a describir a las células somatótropas, que sintetizan y secretan o segregan la hormona de crecimiento o gonadotrofina humana. Entonces, este constituye aproximadamente el 35 al 45% del total de las células y se localizan en las alas laterales de la adenohipófisis. Seguidamente, tenemos a las células lactótropas, que sintetizan y segregan la hormona prolactina. Estas son pequeñas de forma poliédrica y suman un 15 a 25% del total. Posteriormente tenemos a lo que son las células gonadótropas, ¿no?, que sintetizan y segregan a las hormonas o a la hormona luteinizante, que actúa a nivel del ovario mediante las hormonas mediante el estrógeno y la progesterona, y la hormona folículo estimulante, que actúa lo que es a nivel de los testículos mediante la testosterona, ¿no? Entonces, estas prácticamente se constituyen el 10 al 15% de las células secretoras y estas se localizan en la parte más distal. Seguidamente mencionamos a las células corticótropas, que constituyen un 20% del total de las células secretoras y estas se van a localizar más en la parte central y sus derivados van a ser la hormona o la hormona adrenocorticotropina, ¿no? Y por último, mencionamos a las células tirótropas, los cuales sintetizan y segregan la hormona de crecimiento, van a sintetizar lo que es la hormona estimulante de la tirotropina y estas prácticamente son el 5% del total. Y se menciona que contiene entre 100 y 150 picogramos de esta hormona, ¿no? Y su localización es más anteromedial. También se describen en la parte intermedia a las células melanótropas, que están diseminadas en esta zona, y estas son las células que van a segregar y sintetizar la hormona estimulante de la melatonina, ¿no? Pero sin embargo se menciona que en los seres humanos prácticamente este lóbulo intermedio solo es funcional en la etapa fetal, y esta aparte de la hormona estimulante de la melatonina, también llegará a formar la beta-endorfina. Y en la parte o región anterior o neurohipófisis, entonces, se mencionan a 2 hormonas, ¿no?, que son la hormona vasopresina o ADH y la hormona oxitocina. Pues la ADH va a tener su función a nivel renal y la hormona oxitocina es la que va a tener función a nivel en la lactancia, en la glándula mamaria y también en la contracción uterina, ¿no?
Ya en las hormonas de la hipófisis anterior o posterior podemos mencionar que histológicamente esta región, la neurohipófisis, va a estar formada por la parte distal de los axones de las grandes neuronas que están situadas en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Entonces, estas neuronas se van a organizar funcionalmente para poder producir estas dos que hemos mencionado, que son la vasopresina, ¿no?, hormona antidiurética, y la oxitocina. Y para ello se produce prácticamente una especialización, de tal modo que existen neuronas denominadas oxitocinérgicas y vasocinérgicas, ¿no?, o vasopresinérgicas. Estos largos axones, que están formados por microtúbulos, van a transportar las hormonas que están producidas en el citoplasma celular y, tras recorrer el tallo hipofisiario, van a alcanzar a la neurohipófisis y en su región distal van a sufrir dilataciones que son conocidas como masas de Henry, en donde se almacena la hormona antidiurética en espera de su secreción. Por otra parte, el núcleo supraquiasmático también tiene neuronas que son productoras de la hormona antidiurética, pero no de oxitocina, y está especializado en el control del ritmo circadiano. La función de estos núcleos está sometida al control estimulador o inhibidor de los numerosos neurotransmisores. El mayor estímulo lo va a producir el glutamato, mientras que el principal inhibidor va a ser el ácido gamma-aminobutírico, o GABA. Los genes de ambas hormonas, tanto de la ADH y de la oxitocina, se encuentran en el cromosoma número 20, pero están situadas distalmente el uno del otro. Además de los axones provenientes del hipotálamo, van a existir además en la neurohipófisis células de estirpe glial, que son llamadas pituicitos, ¿no?, y que van a estar íntimamente ligadas a los axones. También se van a emitir prolongaciones citoplasmáticas que se insinúan entre los capilares, que es lo que hizo que en un primer momento se pueda pensar que su función fuese netamente de sostén. Pues y ahora en la actualidad se sabe que además van a incrementar el ritmo y el volumen secretor de la hormona antidiurética. Entonces acá tenemos una pequeña imagen, un pequeño cuadrito, donde vamos a poder ver a las dos hormonas, ¿no?, a describir tanto la hormona vasopresina como la oxitocina. Ambos son o tienen el mismo o el lugar de secreción, que son los núcleos paraventricular y supraópticos, y prácticamente en su estructura química estos son oligopéptidos, en el caso de la vasopresina, de 9 aminoácidos, y de la oxitocina, que es un péptido de 9 aminoácidos también, con una masa molecular de 1007 datos. Entonces habíamos mencionado que la célula blanco, en el caso de la vasopresina, va a ser el riñón, y en el caso de la oxitocina van a ser lo que son las glándulas mamarias y el útero. Y en su función, la vasopresina, o entre sus funciones de la vasopresina, van a estar o se describen lo que es el aumento de la presión arterial, ¿no? Y en el de la oxitocina habíamos mencionado que tienen acción en la contracción, o participan en la contracción del útero, en el trabajo del parto, y también participan o actúan en el reflejo de eyección en el momento de la lactancia. Ya en la síntesis y secreción de las hormonas neurohipofisiarias, un segundito, por favor. A ver.
Bien, ahora sí. Continuando, habían personas que estaban esperando en la sala. Bien, entonces ya en la síntesis y secreción de las hormonas neurohipofisiarias hay que recordar primeramente que en la estructura o en la descripción de la estructura química se describen prácticamente 3 clases de hormonas, ¿no? Donde mencionamos a las hormonas que son de origen proteico y polipeptídico y a los de origen esteroide y los que son derivados del aminoácido tirosina. Entre los que tienen la estructura de proteínas y polipeptídicas, vamos a mencionar a las hormonas que están secretadas por la adenohipófisis, la neurohipófisis y también en el páncreas como la insulina y el glucagón, ¿no? Y también se mencionan aquí a las glándulas paratiroideas, ¿no? En los que tienen la estructura esteroide van a ser las hormonas que están secretadas por la corteza suprarrenal, como el cortisol y la aldosterona, las que son secretadas en los ovarios, el estrógeno y progesterona, y los testículos, en este caso en representación la testosterona. Por último se mencionan los que son derivados del aminoácido tirosina, las que son secretadas por la glándula tiroides, en acá se describen lo que son la tiroxina y la triodotironina, ¿no? Y las hormonas de la médula suprarrenal, con la adrenalina y la noradrenalina. En la actualidad no se conoce ninguna hormona que sea un polisacárido o un ácido nucleico. Entonces, acá nos vamos a apoyar en esta pequeña imagen, donde vamos a observar que las hormonas prácticamente, ¿no? Podemos mencionar que las hormonas polipeptídicas y proteicas se van a almacenar o se almacenan en vesículas secretoras hasta que éstas van a ser necesarias. Entonces, hay que recordar que casi todas o la mayoría de las hormonas del organismo son polipéptidos y proteínas, por lo que las hormonas de la neurohipófisis o hipófisis posterior, en este caso la oxitocina y la vasopresina, van a ser también polipéptidos. Entonces, el tamaño de estos va desde un pequeño polipéptido que está formado por 3 aminoácidos, en este caso llamamos la hormona liberadora de la tirotropina, hasta hormonas de 200 aminoácidos, como la hormona de crecimiento y la prolactina. Entonces, hay que recordar que prácticamente se tiene una nomenclatura, ¿no? Donde a los polipéptidos que cuentan con más de 100 o más aminoácidos se las denominan proteínas, mientras que aquellos polipéptidos que cuentan con menos de 100 aminoácidos reciben el nombre de solamente péptidos. Entonces, las hormonas proteicas y peptídicas se van a sintetizar en el retículo endoplásmico rugoso de todas las distintas células endócrinas. Entonces, al principio se sintetizan estas como proteínas de gran tamaño y sin actividad biológica, ¿no? Denominadas preprohormonas. Y prácticamente se escinden en el retículo endoplásmico para poder formar a lo que llamamos las prohormonas, que van a ser de menor tamaño. Estas prohormonas se transfieren a continuación al aparato de Golgi, donde se van a encapsular en vesículas secretoras. En este proceso, las enzimas de las vesículas se dividen prácticamente y producen hormonas más pequeñas, con actividad biológica y fragmentos inactivos. Entonces, las vesículas se van a almacenar en el citoplasma y muchas de estas se van a unir a la membrana celular hasta que se pueda necesitar su secreción. Entonces, las hormonas se van a secretar cuando las vesículas secretoras se lleguen a unir con la membrana celular y el contenido del gránulo entre en un líquido intersticial directamente en el torrente sanguíneo mediante el proceso que denominamos exocitosis. Entonces, en muchos casos, el estímulo de la exocitosis se va a dar con el incremento de la concentración del calcio en el citoplasma, que es provocado por la despolarización de la membrana plasmática. En otros, la estimulación de un receptor
de la superficie de las células endocrinas va a elevar la concentración del monofosfato de adenosina cíclico, del AMP cíclico, ¿no? Y este va a activar las proteínas sinasas, que van a desencadenar en la secreción de la hormona. Entonces, aquí es importante mencionar que las hormonas peptídicas son hidrosolubles, lo cual es una cualidad que les va a permitir entrar con facilidad en la circulación para su transporte a los tejidos en los cuales van a llegar a actuar. Por otra parte, si se secciona o si en algún momento se llegara a seccionar el tallo hipofisiario por encima de la hipófisis, pero se llega a mantener o mantenemos de forma intacta todo el hipotálamo, la secreción de las hormonas neurohipofisiarias llegaría a disminuir de forma transitoria, pero unos días después llegaría a recuperar a la normalidad. Entonces, las hormonas se van a secretar por las terminaciones seccionadas de las fibras del hipotálamo y no así por los que se encuentran en la neurohipófisis. Entonces, este efecto se obedece a que las hormonas se sintetizan de una forma inicial en los cuerpos celulares de los núcleos supraóptico y paraventricular. Y después son transportados en combinación con proteínas transportadoras, denominadas neurofisinas, ¿no? Entonces, la hormona antidiurética se va a formar principalmente en el núcleo supraóptico, mientras que la oxitocina se va a formar sobre todo en el núcleo paraventricular. Y en esta imagen vemos la estructura química tanto de la antidiurética y de la hormona oxitocina, ¿no? Entonces, prácticamente en la actualidad se acepta que la familia de la oxitocina y de la hormona antidiurética surge de una molécula ancestral común y se sugiere que la prácticamente llamada vasotocina, ¿no?, que es un péptido que pudiera ser más parecido a una molécula, su molécula original, ya que mientras tanto la oxitocina y la antidiurética van a diferir solamente una de la otra en 2 aminoácidos. Esta vasotocina solo difiere de cada una de ellas, ¿no? Entonces, una vez sintetizado el péptido precursor, va a sufrir el proceso posttransduccional, para luego la prohormona, que va a ser empaquetada en vesículas en el aparato de Golgi, como lo habías visto en la imagen, ¿no?, donde las endopeptidasas se van a encargar de escindir la neurofisina del nanopéptido activo, en este caso la hormona oxitocina y la ADH, ¿no? Entonces, las funciones propuestas para las neurofisinas incluyen, primero, dificultar la degradación del nonapéptido activo en las vesículas. Segundo, permitir el empaquetamiento de la hormona activa en altas concentraciones. Y tercero, facilitar el procesamiento de posttraslación. Aunque la fuente principal, o sea, se menciona que la fuente principal tanto de la antidiurética como de la oxitocina son las neuronas magnocelulares de los núcleos supraóptico y paraventricular, prácticamente su síntesis también se lleva a cabo en otras, o se puede llevar a cabo en otras regiones del sistema nervioso central. Y además son sintetizadas, o también pueden ser sintetizadas en tejidos periféricos como la placenta y los testículos. Entonces, estas dos hormonas son prácticamente idénticas, salvo porque la vasopresina contiene lo que es en su estructura química la fenilalanina y arginina, ¿no?, que lo podemos observar, en lugar de la isoleucina y la leucina, que se encuentra en la estructura química de la oxitocina. Entonces, esto explica la semejanza de sus funciones. Entonces, es menester mencionar que la acción de una hormona comienza con su unión a un receptor específico en la célula efectora.
Entonces, las células que van a carecer de receptores para una hormona no van a poder responder a su acción de la misma. Entonces, los receptores de algunas hormonas se van a localizar, algunos en la membrana de la célula efectora, mientras que otros se van a encontrar en el citoplasma y otros se van a encontrar en el núcleo. Por otro lado, los receptores hormonales se menciona que son proteínas de gran tamaño, ¿no? Y cada célula estimulada va a llegar a poseer o posee habitualmente entre 2.000 y 100.000 receptores. Además, cada receptor suele ser muy específico para una única hormona, lo que determina el tipo de hormona que actuará en un tejido concreto. Entonces, los distintos tipos de receptores hormonales se van a encontrar prácticamente en diferentes lugares, habíamos mencionado, ¿no? Primero, algunos que se van a encontrar sobre la superficie de la membrana celular, vamos a observar acá en la imagen. Entonces, donde los receptores de membrana prácticamente son específicos, sobre todo el de las hormonas proteicas y peptídicas, y también, similar al de las catecolaminas, ¿no? También se van a encontrar, hemos dicho, en el citoplasma celular, donde los receptores principales de las hormonas esteroideas se van a encontrar fundamentalmente en el citoplasma, y otros que se encuentran en el núcleo celular. Entonces, estos nos dan el ejemplo, por ejemplo, los receptores de las hormonas tiroideas, ¿no? Que se encuentran en el núcleo y se cree que van a estar unidos a uno o varios cromosomas. Entonces, prácticamente en nuestro organismo van a existir células diana, que son también llamadas células blanco, donde llegan a actuar o a realizar sus acciones estas hormonas. Y las células receptoras o células efectoras van a poseer receptores específicos para las hormonas en su superficie o en su interior. Y cuando la hormona transportadora o transportada por la sangre llega a la célula diana y hace contacto con el receptor, es similar o a semejanza como una llave llega a abrir una puerta, ¿no? En una cerradura. Entonces la célula es impulsada a realizar una acción específica según el tipo de hormona de la que se trate. En todos los casos, los receptores van a estar formados prácticamente por una única proteína con 7 dominios. Los receptores para la oxitocina se van a encontrar en las células mioepiteliales del útero y de la mama. Y la interacción de la oxitocina con su receptor va a activar una proteína G. Entonces, en el caso de la glándula mamaria de la mama, esta activación incrementa la concentración de calcio en las células mioepiteliales por incrementar su entrada tras la apertura de los canales. Entonces, su concentración y la eyección de leche van a ser el resultado. En el caso del útero, la interacción de la oxitocina con su receptor va a producir la activación de una proteína G que va a desencadenar el incremento de la concentración de calcio en las células mioepiteliales. Esto por incrementar su entrada y dificultar su salida al inhibir la ATPasa dependiente del calcio. Entonces, el incremento de calcio intracelular produce la contracción de las células mioepiteliales uterinas y la expulsión del feto. Por otro lado, los subtipos de los receptores de la hormona antidiurética van a estar desigualmente repartidos, siendo los del tipo B1A especialmente más abundantes en las células musculares de los vasos sanguíneos y en los hepatocitos, mientras que los de tipo B2 se van a encontrar fundamentalmente en la pared vasolateral de las células del túbulo colector. Y la interacción de la hormona antidiurética con sus receptores del tipo B1A produce o llega a producir la activación de la proteína G que está acoplada, ¿no? Y la interacción de la hormona antidiurética con sus receptores de tipo B2 estimula la proteína G.
Y esta estimula la adenilato ciclasa y con ello prácticamente la producción del AMP cíclico y la activación de proteína quinasa para poder fosforilar proteínas de membrana que nos van a permitir que el agua fluya del interior hacia el intersticio a favor de un gradiente de concentración. Ya en las funciones fisiológicas de la hormona antidiurética, describimos prácticamente, podemos describir de una manera resumida, la puesta en marcha de la síntesis de la hormona antidiurética. Entonces, en esta imagen pues, lo vamos a tratar de realizar de una forma fácil y sencilla. Entonces, donde una vez activado el gen del RNA maduro, una vez que llega al retículo endoplásmico rugoso y allí se llega a sintetizar o se sintetiza una preprohormona, la cual tiene 164 aminoácidos, ¿no? Que es denominada provasopresina, que incluye la ADH y su transportador. Entonces, además de un péptido de señalización de 19 aminoácidos y un glucopéptido de 39 aminoácidos, ¿no? Y posteriormente se pierde el péptido de señalización y tras glucosilarse el glucopéptido, la molécula pasa a una situación de prohormona, lo cual es llamada provasopresina. Esta va a pasar al aparato de Golgi para poder organizarse en forma de microgránulos secretores, los cuales tras fijarse a los microtúbulos van a llegar a alcanzar la neurohipófisis y se van a llegar a almacenar en ahí. Durante el traslado, las enzimas de los gránulos escinden la vasopresina en ADH, copeptina, que es un glucopéptido, y lo que es la neurofisina 2. Entonces, cuando existe leves incrementos de la osmolaridad plasmática o la disminución del volumen extracelular que produce la señal para la secreción del ADH, como por ejemplo, o cuando se realiza la inyección de cantidades mínimas de ADH, prácticamente llega a reducir la excreción o se llega a reducir la excreción renal de agua. Llegamos a producir lo que se denomina una antidiuresis. Por lo que, si no existiera la hormona antidiurética, los túbulos y conductos colectores serían prácticamente impermeables al agua, lo que evitaría su reabsorción y nos llegaría a inducir una pérdida extrema del líquido en la orina, lo cual estaría muy diluida y, en su caso contrario, en una presencia aumentada o en un incremento del ADH, llegaría a aumentar también en gran medida la permeabilidad de los conductos y los túbulos colectores, por lo que casi todo el agua se reabsorbe, haciendo que el organismo conserve el agua y produzca una orina muy concentrada, o sea, lo contrario. Entonces, el efecto fisiológico primario para la secreción de la ADH va a ser el aumento de la osmolaridad plasmática. Es así que variaciones del 1% prácticamente en esta hormona van a ser capaces de inducir incluso cambios en la liberación del ADH, ¿no? Y los cambios osmóticos plasmáticos, que son reconocidos y censados por las células hipotalámicas especializadas que se denominan osmoreceptores, son sensibles a cambios pequeños de las concentraciones o en las concentraciones plasmáticas del sodio y de ciertos solutos. Entonces, sin la hormona ADH, las membranas luminales de las células epiteliales de los túbulos van a ser prácticamente impermeables al agua. Entonces, eso es importante recordarlo. Y cuando se inyecta una solución concentrada de electrolitos en la arteria
prácticamente las neuronas de ADH de los núcleos supraóptico y paraventricular van a transmitir o transmiten de inmediato impulsos a la neurohipófisis para que se libere gran cantidad de ADH. De esta forma, la secreción de la hormona llega a aumentar, incluso hasta 20 veces por encima de los valores normales. Entonces mencionamos que en el hipotálamo o en sus proximidades existen receptores hormonales que son denominados, habíamos dicho, osmoreceptores. Entonces, cuando el líquido extracelular se concentra en exceso, este sale de la célula osmoreceptora mediante el proceso de ósmosis. Y el tamaño celular llega a disminuir y se llegan a desencadenar las señales nerviosas adecuadas en el hipotálamo para poder secretar la hormona antidiurética. Por el contrario, cuando el líquido extracelular se diluye en exceso, el agua se mueve mediante este mismo proceso de ósmosis, pero en la dirección opuesta, hacia el interior de las células. Y este llega a amortiguar la señal para la secreción de la hormona antidiurética. También un volumen sanguíneo bajo y una presión arterial baja nos van a llegar a estimular la secreción de la hormona antidiurética. Entonces se menciona que cuando las concentraciones sanguíneas de la hormona antidiurética llegan a caer, la conservación renal de agua aumenta, mientras que cuando son elevadas, esta llega a ejercer un potente efecto y se contraen todas las arteriolas del organismo y por lo consiguiente existe un ascenso de la presión arterial. Por esta razón, la hormona antidiurética recibe también el nombre de vasopresina. También uno de los estímulos que intensifican la secreción de la ADH consiste en la disminución del volumen sanguíneo. Este efecto resulta especialmente llamativo cuando el volumen sanguíneo desciende entre unos 15 a unos 25% o más de lo normal, ¿no? Entonces, en estas condiciones, prácticamente la secreción de la hormona llega a aumentar hasta unas 50 veces más de su valor normal. ¿Cuál es el mecanismo entonces? El mecanismo de la encía de la vasopresina a su llegada al riñón, ¿no? Entonces la hormona o la ADH prácticamente debe interaccionar con receptores específicos, como son los receptores B2, que van a estar situados en las células epiteliales principales del conducto colector de la nefrona. Llegan a incrementar su permeabilidad, estos van a llegar a incrementar su permeabilidad al agua. Y si la concentración plasmática de la ADH es adecuada, la acción concreta de la activación del receptor B2 va a ser generar un efecto antidiurético que nos va a permitir el paso de agua de la orina al intersticio hipertónico medular. Entonces, la unión de la hormona antidiurética al receptor nos llega a estimular la vía de la adenilato ciclasa y incrementa la producción del AMP cíclico, lo que posteriormente nos llega a activar la proteínquinas y nos induce a la fosforilación de la acoporina 2. Por otro lado, un canal de transporte rápido de agua que ante el estímulo llega a emigrar desde el citoplasma a la zona apical de la superficie luminal de las células principales del túbulo colector, nos va a permitir la reabsorción del agua en la orina. Prácticamente, este efecto va a ser la base molecular de la acción de la ADH, cuya consecuencia fisiológica es una disminución del volumen de orina y un aumento de su concentración osmótica. A su vez, el agua que se absorbe va a producir una disminución de la hiperosmolaridad de la médula renal, que es generado por el asa de Henle, ¿no? Entonces, prácticamente también se describen otros canales
mencionando aquí a los canales de las acoporinas 3 y 4, los cuales son responsables también de la permeabilidad del agua por las zonas laterales de las membranas basales plasmáticas de las células principales en el túbulo colector. Y también, entre otros receptores para la ADH, están los receptores B1A y B1B. El B1A está relacionado principalmente con la vasoconstricción directa e indirecta del músculo liso vascular, y el B1B es el que está relacionado con, o tiene una acción sobre la liberación de la hormona adrenocorticotropina. Y en el metabolismo de la vasopresina, se menciona que la hormona antidiurética también está determinada por su volumen de distribución y su tasa de excreción y metabolización, ¿no? Entonces, en una persona sana, la hormona prácticamente circula en forma libre y equilibrada en el plasma y en el fluido extracelular. Y su concentración en estos compartimentos prácticamente tiene una vida media promedio de aproximadamente 20 minutos, ¿no? Por lo que parte de esta hormona es absorbida y se almacena en las plaquetas. Y alrededor de un 15 a 20% va a ser filtrada a nivel glomerular y luego absorbida y distribuida en el túbulo contorneado proximal o excretado en la orina. Y la mayor degradación va a ocurrir probablemente o ocurre en el hígado, ¿no? Entonces, durante el embarazo, la depuración de esta hormona se incrementa unas 3 a 4 veces porque la hormona además es degradada por una enzima que se llama vasopresinasa, que es producida por la placenta y circula en el plasma. Entonces, también en esta situación se lo conoce como diabetes insípida, ¿no? Diabetes insípida gestacional. Y por lo general llega a remitir esta entre 3 a 6 meses después del parto. ¿Cuáles son las acciones de la vasopresina o sus funciones? Entre sus funciones vamos a tener primero lo que habíamos mencionado, un aumento del volumen sanguíneo y por consecuencia un aumento del gasto cardíaco. Prácticamente la hormona vasopresina nos lleva o promueve la retención de agua desde los riñones, ¿no? También funciona como un neurotransmisor. Y cuando se administra la vasopresina, esta se llega a alterar la presión sanguínea y actúa como un agente antipirético y analgésico. También llega a actuar o tiene la función como regulador homeostático de fluidos, ¿no? Entonces, como conclusión, podemos decir que el efecto más conocido y estudiado de la hormona antidiurética prácticamente es su acción antidiurética, ¿no? Así como su nombre mismo lo menciona. Esto a expensas de reducir el flujo urinario, llegando a reabsorber el agua libre de los solutos del filtrado glomerular. Entonces, esta ganancia acuosa en ausencia de los solutos incrementa la concentración urinaria y reduce su flujo en forma proporcional al nivel de concentración de ADH. Ahora veremos las funciones fisiológicas de la oxitocina. La oxitocina, hemos mencionado, prácticamente es un péptido de 9 aminoácidos, denominado nanopéptido, donde su secuencia prácticamente dentro de su estructura es la que podemos observar, ¿no? Y los residuos de cisteína van a formar o llegan a formar un puente de disulfuro, y esta tiene un peso aproximado de 1007 datos. Entonces, ya viendo un poco de los antecedentes, se menciona que en 1973 fue cuando fue descubierta la oxitocina, prácticamente como un péptido que contenía 9 residuos de aminoácidos. Fue descubierto por Du Bignau, y este fue el que recibió en 1955 el premio Nobel, y desde entonces desde la fecha se cuenta para el manejo obstétrico con una oxitocina sintética altamente purificada. Entonces, este nanopéptido, que difiere solamente en 2 aminoácidos en comparación o respecto a la hormona antidiurética,
prácticamente es sintetizado en las neuronas de los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo y es liberada desde la neurohipófisis a la circulación sanguínea. Entonces, eso ya lo hemos visto antes, ¿no? La secreción de esta hormona prácticamente está condicionada por factores neurológicos y psicológicos, ¿no? Tanto en los casos de amamantamiento como en el estrés. También por factores hormonales, cuando tienes relación o acción con los estrógenos y la progesterona. Y también está condicionada por factores mecánicos, como cuando ocurre con la succión del recién nacido del pezón o cuando existe una distensión vaginal y uterina, ¿no? En el momento del trabajo de parto. Es importante mencionar que en el feto humano la oxitocina ya se encuentra prácticamente presente entre las semanas 14 y 17 y se va incrementando durante la gestación hasta alcanzar niveles hasta 50 veces superiores en niños recién nacidos. En ausencia de gestación o de lactancia, los niveles circulantes de oxitocina van a ser muy bajos, ¿no? A lo largo de toda la vida. Prácticamente en el ser humano los niveles más altos de oxitocina se observan por la mañana hasta en horarios aproximadamente de 8 de la mañana y hasta las 16 horas. Y también se han observado variaciones circadianas de las concentraciones de oxitocina en el líquido cefalorraquídeo. Además de esta liberación circadiana, en la mujer se van a producir algunas variaciones de los niveles de oxitocina a lo largo también del ciclo menstrual, encontrándose los niveles más altos hacia la mitad del ciclo, lo que ha sugerido una posible participación de la oxitocina principalmente de origen ovárico y también en la ovulación o en la regulación de la luteolisis, ¿no? Ahora, entre las funciones de la oxitocina que vamos a poder observar en esta imagen, habíamos mencionado dos funciones principales, ¿no? La contracción o su acción en la contracción del útero gestante y a nivel de lo que es en la estimulación o la expulsión de la leche por las glándulas mamarias. Entonces, la oxitocina, prácticamente que es una hormona liberada desde la neurohipófisis, ¿no? Entre una de sus funciones que hemos mencionado, que está la contracción uterina en el embarazo, ¿no? A causa de un reflejo neurógeno, ¿no? Y también que nos va a llegar o va a ser útil para facilitar el proceso del parto. Muchas veces se daba el ejemplo del uso de la oxitocina ya en el momento del parto, a una concentración o una dosis de 10 unidades internacionales para poder facilitar la expulsión del producto. Y entre otras de sus funciones, ya en las células mioepiteliales en los alvéolos de las mamas, lo cual nos sirve para poder facilitar la expulsión de la leche hacia los conductos galactóforos, lo cual es iniciado o esta señal es dada con la succión del bebé en el momento, en los primeros minutos después del parto. Entonces, prácticamente la oxitocina, ya en relación a su contracción o a su actividad o su acción en la contracción uterina, llega a estimular con fuerza la contracción del útero en el embarazo. Habíamos mencionado prácticamente con mayor relación en el final. Por lo que se piensa que esta hormona prácticamente es la responsable de al menos una gran parte en la inducción del parto, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual se llega a administrar 10 unidades de oxitocina para poder facilitar la expulsión del producto. Entonces, esto está respaldado. ¿Por qué? Porque cuando se secciona la hipófisis, la duración del periodo de dilatación va a aumentar mucho más. Esto nos va a indicar
prácticamente un efecto o un posible efecto de la oxitocina durante el parto. También la concentración plasmática de oxitocina aumenta o asciende durante el parto, en especial durante esta última fase. Y por último, la estimulación del cuello uterino desencadena también señales nerviosas que llegan a pasar al hipotálamo e incrementan la secreción de oxitocina. Y en su acción de la oxitocina, en su estimulación para la expulsión de la leche por las mamas, entonces, esto también es una de sus funciones esenciales, ¿no? Lo habíamos mencionado. Prácticamente ese mecanismo se denomina chorro de leche o expulsión de leche. Aunque estas dos acciones son las principales, las que hemos mencionado en sus funciones fisiológicas de la oxitocina, también se ha demostrado que la oxitocina puede actuar, primero, regulando la contractilidad de las fibras musculares en el tracto genital, pero ya en el sexo masculino, en los hombres. También puede actuar disminuyendo la síntesis de testosterona. Actúa también estimulando la liberación de la prolactina, controlando la regresión del cuerpo lúteo y facilitando el olvido de patrones o de ciertos patrones de conducta. Entonces, así también se mencionan factores que incrementan la liberación de oxitocina y factores que disminuyen esta liberación de oxitocina. Y entre los factores que incrementan la liberación de oxitocina se menciona la deshidratación, pues el incremento de la osmolaridad que acompaña a la deshidratación nos produce el estímulo, prácticamente produce el estímulo de todo el eje neurohipofisiario. Entonces, la hiperosmolaridad también, ¿no? Es el que produce fundamentalmente la liberación de ADH, pero también se acompaña de un aumento de la liberación de oxitocina. Y entre los factores que disminuyen la liberación de la oxitocina está el estrés, el miedo. El estrés, cuando hay una respuesta de la mama a la oxitocina, también esta va a llegar a regular o está regulada por el sistema nervioso autónomo. Y la activación suprarrenal simpática produce una vasoconstricción de los vasos que van a irrigar la glándula mamaria, ¿no? Con la consiguiente disminución de la llegada de oxitocina a la misma. Y el miedo que se produce también por una activación simpática, prácticamente llega a producir una disminución en la liberación de oxitocina. Y entre otros liberador o inhibidores de la liberación de la oxitocina, se menciona lo que es el ácido gamma-aminobutírico, los opioides, la progesterona, la noradrenalina, y estas que van a llegar a actuar a través de los receptores beta o la propia oxitocina también, ¿no? Bien, y por último, vamos a mencionar lo que es a las hormonas de la parte intermedia. Prácticamente existen diferencias en el grado de desarrollo en este componente, tanto en relación con la neurohipófisis, tanto con la adenohipófisis. Entonces, en la parte intermedia, prácticamente en el feto humano, representa un 3% de la adenohipófisis. En los adultos no se puede identificar prácticamente como una capa diferenciada, ¿no? Acá podemos ver un corte histológico donde la fisura hipofisiaria prácticamente se hace discontinua en el periodo postnatal y en el adulto prácticamente se reduce a una zona de quistes denominados los quistes de Zadke. Entonces, en la parte intermedia es donde se va a sintetizar, o en el lóbulo intermedio, ¿no? Se va a sintetizar lo que es la hormona estimulante de los melanocitos. Entonces, hemos mencionado que este lóbulo intermedio está muy reducido en el hombre, ¿no? Y constituye prácticamente una zona intermedia entre la hipófisis anterior y la hipófisis posterior. Su biosíntesis parte de la propia membranocortina, así como de la adrenocorticotropina hipofisiaria.
aunque con la diferencia de que aquí se va a formar preferentemente, habíamos mencionado la hormona alfa melanoestimulante y beta endorfina. Esta hormona, la hormona alfa melanoestimulante, ¿no?, o melanocitoestimulante, consta de 13 aminoácidos que son idénticos en los mamíferos y su función biológica prácticamente consiste en estimular el crecimiento y la proliferación de los melanocitos de la epidermis, a la vez que favorece la síntesis de melanina y la dispersión de sus gránulos, aumentando así la pigmentación cutánea. También posee una función antipirética sobre los centros hipotalámicos termorreguladores y posee también una función antiinflamatoria al llegar a inhibir a la interleucina 1 y llegar a estimular el eje adrenal. Entonces, posiblemente la función más importante de la alfa melanocitoestimulante en el hombre sea actuar como un neurotransmisor en el sistema nervioso central, por lo cual posee una amplia distribución de receptores, ¿no? También se describen otras melanocortinas, como la beta melanocitoestimulante y la gamma melanocitoestimulante, que también poseen una actividad melánica mucho más débil que la alfa melanocitoestimulante. Por otro lado, la beta endorfina también va a poseer una actividad analgésica por su acción sobre el sistema nervioso central y el mecanismo de acción lo realiza uniéndose a los receptores de membrana de los melanocitos. Esto es el número de 5, ¿no? Y se los menciona así: 1, 2, 3, 4 y 5. Y su secreción va a ser controlada por los neurotransmisores hipotalámicos, dopamina y serotonina, que van a ser o que estimulan la expresión del gen de la propia melanocortina en la zona intermedia. Entonces, viendo en la parte intermedia, que la hormona que se va a secretar en esa parte intermedia, recordando, es la hormona estimulante de los melanocitos, que se convierte prácticamente en su principal función de la zona intermedia de la glándula hipófisis, ¿no? Entonces, a ver si tenemos algo más. Bueno, creo que eso es todo. Con esto estaríamos prácticamente concluyendo la teórica del día de hoy. Estamos todavía a tiempo, 2 y 7, no sé si tenemos alguna consulta, algún aporte por parte de los presentes.